El IMC promedio de un adventista mayor de 60 años en Loma Linda, California, es de 23,6. El IMC promedio de un estadounidense de la misma edad en el mismo estado, con acceso a los mismos hospitales, es de 28,8. Es el mismo país, el mismo aire y la misma agua. La única variable es lo que se pone en el plato y cuándo se pone. El estudio de salud adventista hizo un seguimiento a 96,000 personas durante 12 años. Es el estudio dietético a largo plazo más riguroso jamás realizado en territorio estadounidense. Lo que descubrió sobre la grasa abdominal en personas mayores de 60 años contradice casi todo lo que la industria de la pérdida de peso ha vendido desde 1985, no de manera sutil, sino directa. Y para el final de este video comprenderá el sistema de 3 partes que han seguido los residentes de Loma Linda, no como una dieta, no como un protocolo que descargaron, sino como una estructura con la que se han alimentado durante toda su vida adulta. Se lo diré de antemano, hay un alimento que aparece en todos los platos de Loma Linda todos los días y que ningún programa occidental de pérdida de peso ha convertido jamás en su elemento central. Lo nombraré específicamente casi al final. No será la respuesta que espera y solo tendrá pleno sentido una vez que comprenda las 2 cosas que lo preceden. Primero, aquí está el falso culpable. Durante 40 años. El sistema médico y dietético dijo a las personas mayores de 60 años que la grasa abdominal era un problema de grasas. La solución era una dieta baja en grasas, eliminar los aceites, eliminar los frutos secos, eliminar el aguacate. Lo que siguió fue toda una industria. Aderezos para ensaladas bajos en grasa yogur, sin grasa galletas, saladas reducidas en grasas, cocina magra de todo. Se basó en una idea, la grasa dietética se convierte en grasa corporal. Loma Linda demolió esa idea con 96,000 puntos de datos. Los adventistas de Loma Linda comen más grasa dietética que el estadounidense promedio. Consumen aceite de oliva a diario, aguacate varias veces a la semana y un puñado entero de frutos secos 5 veces a la semana y tienen la cintura promedio más pequeña de cualquier grupo estudiado en los Estados Unidos. Esto no se debe a que quemen más, sino a que el tipo de comida en su plato cambia la forma en que el cuerpo maneja el almacenamiento de grasa después de los 60 años, de una manera que evitar la grasa nunca podría lograr. Y alrededor del minuto 17 le mostraré exactamente por qué el enfoque bajo en grasas no solo fracasa, sino que empeora activamente la grasa visceral. Ese mecanismo es específico y vale la pena quedarse a escucharlo. La investigación se divide en 3 niveles. El primero es lo que ancla el plato y por qué supera a todo lo que vende la industria de los suplementos de proteínas. El segundo es lo que a la mayoría de las personas se les ha dicho que eliminen del plato y lo que le sucede a la grasa abdominal cuando se vuelve a incorporar. El tercero es el nivel que los investigadores casi categorizaron como coincidencia cultural, hasta que controlaron las calorías totales y descubrieron que era la variable individual más poderosa de todo el conjunto de datos. Comencemos donde comienzan los datos de Loma Linda. En cada registro dietético que el equipo del AHS2 recopiló en toda la cohorte de Loma Linda, una categoría de alimentos apareció con una consistencia que se destacó de todo lo demás. No era una vitamina ni un superalimento de marca. Eran las legumbres, lentejas, frijoles negros, garbanzos y frijoles blancos. Como mínimo, se consumían 4 veces por semana, a menudo más. La cifra que arrojó el estudio es esta: los participantes que comían legumbres más de 4 veces por semana tenían un 22% menos de probabilidad de padecer obesidad abdominal en comparación con los que comían carne a diario, y entre los adultos mayores de 60 años específicamente. El consumo de legumbres fue el predictor dietético individual más fuerte de la reducción de la circunferencia de la cintura en todo el conjunto de datos de 96,000 personas. Esa cifra importa, y no porque el 22% suene drástico por sí solo. Importa porque la reducción se mantuvo después de controlar las calorías totales, la actividad física y el nivel socioeconómico. Las legumbres estaban haciendo algo que la restricción calórica por sí sola no hace. Esto es lo que sucede después de los 60 años. El cuerpo maneja las proteínas de manera diferente a como lo hacía a los 40. La renovación muscular se ralentiza. La sensibilidad a la insulina disminuye.
El hígado se vuelve más sensible al tipo de proteína que está procesando. La proteína animal en particular, la carne roja y la carne procesada, desencadena una respuesta inflamatoria de bajo nivel que la proteína de origen vegetal no produce. Las legumbres proporcionan perfiles completos de aminoácidos cuando se combinan con la pequeña porción de cereales del plato de Loma Linda, pero sin la señal inflamatoria que conlleva la proteína animal. Lo que eso significa específicamente para la grasa abdominal es que la inflamación crónica de bajo grado que impulsa la acumulación de grasa visceral, la grasa densa empaquetada alrededor de los órganos internos, no debajo de la piel, se atenúa. El cuerpo deja de recibir la señal hormonal que le indica que almacene grasa en la región abdominal como respuesta protectora a la inflamación sistémica. Piensa en su almuerzo de esta semana, no en el desayuno, no en la cena, específicamente en el almuerzo. Si la respuesta fue principalmente proteína animal, 3 o más veces pollo fiambres, huevos o una hamburguesa, ese patrón es la señal de que este primer cambio es el más relevante para usted. No porque esos alimentos sean dañinos de forma aislada, sino porque lo que está ausente en ese patrón es la fibra fermentable que proporcionan las legumbres y que la proteína animal nunca aporta. Esa ausencia a lo largo de los años se refleja en los datos de la circunferencia de la cintura. Así es como se ve el nivel 1 en la práctica. No requiere eliminar nada, requiere una sustitución. En su comida del mediodía, cualquiera que sea su comida más abundante. Reemplace la fuente de proteínas con media taza de legumbres cocidas 4 veces por semana, garbanzos enlatados, enjuagados y calentados, un recipiente de sopa de lentejas, una cucharada de frijoles negros. Ese es el punto de partida. 4 veces a la semana, la proteína de su comida principal es de origen vegetal en lugar de animal. No 7 días, no en cada comida, solo 4. En la primera semana no sentirá un cambio drástico. La promesa es menor que eso y más confiable. Para el 5º o 6º día, la mayoría de las personas notan que la hinchazón que solía aparecer a media tarde se reduce o desaparece. Ese es el efecto de la fermentación intestinal. La fibra de las legumbres está alimentando a las poblaciones bacterianas del colon que producen ácidos grasos de cadena corta, y esos compuestos reducen la inflamación intestinal, de una manera que nada en la dieta estadounidense estándar proporciona. Esa es la señal de que el mecanismo se está activando. El error más común en esta etapa es colocar la porción de legumbres en la cena en lugar del mediodía, porque la cena es la comida que la gente está más acostumbrada a cambiar. Hay una razón por la que eso importa, y volveré a ello en la tercera sección. Por ahora, el ancla es el mediodía. Esta es la capa base, el alimento específico, que multiplica el efecto de todo en esta sección, lo que los investigadores casi pasaron por alto por completo. Lo nombraré en la sección final. No es lo que la mayoría de la gente predeciría, téngalo en cuenta. Ahora el segundo nivel. Aquí es donde Loma Linda contradice directamente 4 décadas de pautas dietéticas. Los adventistas no comen bajo en grasas. Gary Fraser, el investigador que dirigió los estudios originales sobre frutos secos de Loma Linda a finales de los años 90, analizó específicamente el consumo de frutos secos en la cohorte del AHS. Lo que descubrió fue esto. Los adventistas que comían frutos secos 5 o más veces por semana tenían el doble de probabilidades de evitar el síndrome metabólico definido, como el conjunto de circunferencia, de cintura elevada, presión arterial elevada, respuesta alterada a la insulina y triglicéridos elevados en comparación con aquellos que rara vez o nunca comían frutos secos, el doble de probabilidades. Esto se publicó en los Archives of Internal Medicine en 1999 y se replicó en los datos del AHS2, en una cohorte más grande. Un hombre de 74 años en Loma Linda, que ha mantenido el mismo IMC desde los 50 años, pone un puñado de nueces en su plato de desayuno todas las mañanas. Usa aceite de oliva en su ensalada sin medirlo. Come medio aguacate 3 o 4 veces a la semana, según las métricas de todos los programas de alimentación bajos en grasas vendidos en los últimos 40 años. Su plato debería estar produciendo aumento de peso. Los datos dicen lo contrario, porque el mecanismo va en contra de todo lo que la era baja en grasas enseñó a creer a la gente. Las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas de los frutos secos,
El aceite de oliva y el aguacate, específicamente, hacen varias cosas en el cuerpo que los carbohidratos refinados no pueden. Ralentizan el vaciado gástrico, lo que prolonga la saciedad, y aplana el pico de insulina que sigue a una comida. Proporcionan los ácidos grasos que el hígado utiliza para la señalización antiinflamatoria, reduciendo la misma inflamación que promueve la grasa visceral, a la que las legumbres también apuntan desde un ángulo diferente. Y la parte que la investigación sobre dietas bajas en grasas pasó por alto. Por completo, la grasa dietética saludable apoya la señalización hormonal, que le dice al cerebro que una comida es nutricionalmente completa. Esa señal, llamada liberación de colecistoquinina, es lo que produce una verdadera satisfacción después de las comidas en lugar del hambre inquieta, que a menudo sigue a una comida baja en grasas. La trampa moderna es específica. La gente no solo evita la grasa, la reemplaza. El yogur bajo en grasa que reemplazó al entero. Las galletas saladas que reemplazaron a un puñado de almendras. El aderezo sin grasa que reemplazó al aceite de oliva. Cada una de esas sustituciones eliminó la grasa que señala la saciedad y la reemplazó con azúcar refinada o almidón procesado. Después de los 60 años, el páncreas maneja los picos rápidos de glucosa de manera menos limpia que a los 35. El patrón crónico de picos y caídas de glucosa, que sigue a una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos refinados, produce exactamente la desregulación de la insulina que impulsa el almacenamiento de grasa visceral. La dieta diseñada para encoger el vientre lo estaba expandiendo por la puerta trasera. Intente esto, ahora mismo piense en la última vez que se sintió genuinamente satisfecho después de comer. No lleno, sino satisfecho, sin buscar algo más en los siguientes 90 minutos. Si eso es difícil de identificar, esa es la señal. Lo que falta en la mayoría de las comidas bajas en grasas es el interruptor de apagado hormonal. Los frutos secos, el aguacate y el aceite de oliva lo activan. Las galletas sin grasa y el yogur bajo en grasa no lo hacen. Así es como se ve el nivel 2. No se agrega por separado del nivel 1, se integra en la misma comida. El plato de Loma Linda, la estructura que aparece en los registros dietéticos del AHS-2 de manera más consistente que cualquier otro patrón, es aproximadamente así. La mitad del plato son verduras cocidas y crudas mezcladas. Una cuarta parte del plato son legumbres. Alrededor del 15% es un cereal integral, arroz integral, quinoa o pan integral. Y el 10% es una grasa saludable, un pequeño puñado de nueces o almendras medio aguacate o un chorrito de aceite de oliva sobre las verduras. Prepare ese plato al mediodía 4 veces por semana. La combinación de fibra de legumbres y fibra vegetal, el carbohidrato de combustión lenta del cereal integral y la señal de saciedad de la grasa saludable produce un estado metabólico postprandial que los componentes individuales no producen por sí solos. Da como resultado una glucosa en sangre estable durante 4 a 5 horas sin necesidad de bocadillos y sin picos de cortisol por desnutrición. El plato funciona como un sistema. El error común en el nivel 2 es tratar el componente de grasa como opcional, como un capricho que debe minimizarse. No es opcional. Si quita las nueces, la señal de saciedad se debilita. Si quita el aceite de oliva, la vía de señalización de grasas antiinflamatorias pierde su sustrato. El plato funciona porque los 4 componentes están presentes. Sustituir u optimizar partes individuales rompe el mecanismo. Recuerde lo que dije sobre anclar el cambio de legumbres al mediodía en lugar de en la cena. Aquí es donde eso cobra sentido. Y alrededor del minuto 17 comprenderá por qué el horario de este plato no es una preferencia cultural de los adventistas. Es el mecanismo que determina si el nivel 1 y el nivel 2 producen resultados o se estancan. La mayoría de las personas que intentan adoptar el enfoque de Loma Linda sin comprender el horario nunca ven lo que observó el estudio. Ese es el tercer nivel. Cuando el equipo del AHS-2 analizó los datos sobre los horarios de las comidas en toda la cohorte, encontraron un patrón que no se habían propuesto estudiar. El 60% de los adventistas de Loma Linda hacían su comida más abundante por la mañana o al mediodía. Una parte importante comía poco o nada después de las 6 de la tarde. Una pieza de fruta, un tazón pequeño de sopa, a veces nada en absoluto. Los investigadores inicialmente marcaron esto como una observación religiosa o cultural. Luego hicieron la comparación de la circunferencia de la cintura.
Los adventistas que hacían su comida más abundante al mediodía y comían mínimamente o nada después de las 6 de la tarde tenían circunferencias de cintura, promedio 5,8 centímetros más pequeñas que los adventistas que hacían su comida más abundante en la cena. Después de controlar la ingesta calórica diaria total, el horario de las mismas calorías totales produjo una diferencia de 5,8 centímetros en la circunferencia de la cintura. Esa cifra no se explica por la fuerza de voluntad o la disciplina, se explica por la biología circadiana. El estudio de 2017 de Hanna Kaleova en el Journal of Nutrition aisló esta variable directamente. Los participantes que hacían 2 comidas abundantes al día, desayuno y almuerzo sin nada significativo por la noche, se compararon con los participantes que hacían 3 comidas más bocadillos, con la misma ingesta calórica total, mismas calorías, diferentes horarios. El grupo de 2 comidas perdió 4,3 kilogramos más en 24 semanas. El mecanismo es este. Después de los 60 años, la sensibilidad a la insulina sigue el reloj circadiano del cuerpo. La capacidad de procesar carbohidratos de manera eficiente y almacenar energía en los músculos en lugar de en forma de grasa alcanza su punto máximo en la primera mitad del día, aproximadamente entre el momento de despertarse y las primeras horas de la tarde, y disminuye significativamente a última hora de la tarde y por la noche. Una comida abundante a las 7 de la tarde está siendo procesada por un sistema metabólico que ya ha comenzado a regularse a la baja para la noche. El hígado está cambiando hacia su ciclo de reparación nocturno. El páncreas responde menos. El resultado es que una mayor proporción de la energía de esa comida nocturna se almacena como grasa, y específicamente como la grasa visceral que rodea los órganos. El mismo plato comido al mediodía produce un resultado metabólico fundamentalmente diferente que el mismo plato comido a las 7 de la tarde. Los adventistas de Loma Linda no llaman a esto ayuno intermitente, no registran una ventana de ayuno, no tienen una aplicación para ello, desayunan, almuerzan y luego se detienen. Eso crea una ventana natural, sin comida, de 16 a 18 horas, desde el atardecer hasta la mañana siguiente, durante la cual el cuerpo agota las reservas de glucógeno del hígado y luego cambia de manera crítica a la oxidación de grasas como su principal fuente de combustible. La grasa visceral, que los datos del AHAS2 identifican como el principal impulsor de la enfermedad metabólica en personas mayores de 60 años, es la fuente de combustible a la que el cuerpo recurre primero durante esa ventana nocturna. Los adventistas acceden a ella todas las noches sin ponerle nombre a lo que están haciendo. Ahora, el alimento específico que mencioné en el primer minuto, el que está presente en todos los platos de Loma Linda a diario, y que ningún programa occidental de pérdida de peso ha convertido en su ancla, son las legumbres, frijoles negros, lentejas, garbanzos. La pieza central de proteínas del plato de Loma Linda, con más de 4 porciones por semana. Sé que eso suena subestimado en comparación con lo que podría haber esperado. Pero he aquí por qué los datos del AHS2 lo identificaron como el predictor individual más fuerte de la reducción de la circunferencia de la cintura en adultos mayores de 60 años, por encima de cualquier otra variable dietética, incluida la ingesta total de calorías. Las legumbres son el único alimento común que realiza 3 funciones metabólicas separadas simultáneamente. Proporcionan una fuente de proteína completa, cuando se combinan incluso con una pequeña porción de cereales integrales sin la señal inflamatoria que produce la proteína animal. Proporcionan fibra fermentable que las bacterias intestinales convierten en ácidos grasos de cadena corta, particularmente butirato, que reducen la inflamación intestinal, mejoran la sensibilidad a la insulina a nivel celular y regulan a la baja la señalización inflamatoria que impulsa el almacenamiento de grasa visceral. Y son un carbohidrato de liberación lenta que estabiliza la glucosa en sangre a lo largo de toda la ventana postprandial, previniendo el patrón de picos y caídas que promueve el almacenamiento de grasa. Ningún otro alimento individual en la dieta occidental estándar hace las 3 cosas a la vez. Es por eso que los datos lo aíslan, y aquí está el mecanismo específico que hace que el enfoque bajo en grasas sea peor, no solo ineficaz, la parte que guardé para el minuto 17. Cuando la grasa dietética se elimina del plato y se reemplaza con carbohidratos refinados, suceden 2 cosas a la vez. La señal de saciedad de la liberación de colecistoquinina
se debilita por lo que la cantidad total ingerida a lo largo del día aumenta y los rápidos picos de glucosa e insulina que siguen a las comidas ricas en carbohidratos refinados, repetidos durante meses y años, promueven la resistencia a la insulina específicamente en el tejido adiposo que recubre la cavidad abdominal. El resultado es un cuerpo que almacena grasa más fácilmente en la región visceral y la libera de manera menos eficiente durante las ventanas de ayuno. La dieta baja en grasas no estaba resolviendo la grasa abdominal, estaba produciendo el entorno de insulina que la crea. Y el error de transición que anula el efecto cuando las personas intentan aplicar por primera vez la estructura de Loma Linda, el que vale la pena conocer antes de comenzar, es colocar el plato de Loma Linda en la cena en lugar del mediodía. Debido a que la cena es la comida que las personas se sienten más cómodas modificando, es fácil agregar legumbres a una comida nocturna. Pero la ventana metabólica circadiana que hace que el plato sea más efectivo, la ventana donde la sensibilidad a la insulina es alta y la glucosa se dirige al músculo en lugar de al almacenamiento de grasa, se cierra significativamente a última hora de la tarde. El mismo plato comido a las 7 de la tarde no produce los resultados del AHS2. El horario no es una preferencia cultural, es el mecanismo. Mover el plato a la cena mientras se deja la comida más abundante del día por la noche produce un plato bien construido en el momento metabólico equivocado. Aquí está el sistema completo. Nivel 1 reemplace la proteína en su comida del mediodía con media taza de legumbres cocidas 4 veces por semana. Nivel 2. Prepare el plato completo de Loma Linda en esa misma comida. Mitad verduras, un cuarto de legumbres, 15% de cereales integrales, 10% de grasas saludables 4 veces por semana. Nivel 3. Haga de esa comida del mediodía el evento calórico más grande de su día y reduzca o elimine la ingesta de alimentos después de las 6 de la tarde. La inversión total de tiempo es de 0 minutos adicionales. Es una reasignación del mismo tiempo de comida, no una adición a él. En 7 días de aplicación constante, el primer cambio observable para la mayoría de las personas es una reducción en el bajón de energía de media tarde. La curva de glucosa estable del plato de Loma Linda reemplaza el pico y la caída que impulsan la fatiga de las 3 de la tarde, que la mayoría de las personas atribuyen al envejecimiento. Eso no es pérdida de peso. Es la señal metabólica de que el mecanismo está funcionando correctamente. En 30 días, el patrón circadiano ha comenzado a establecerse. El cuerpo está accediendo a las reservas de grasa abdominal durante la ventana nocturna de manera más confiable, porque la ventana de alimentación se ha contraído a la primera mitad del día. La circunferencia de la cintura generalmente comienza a mostrar un cambio direccional en esta ventana, no drástico, pero medible, en 90 días. La estructura se ha convertido en la predeterminada. El microbioma intestinal se ha desplazado hacia las poblaciones bacterianas productoras de butirato que la fibra de las legumbres apoya, mejorando la sensibilidad a la insulina de manera sistémica. Y esto es lo que muestran los datos longitudinales del AHS2. Sobre la trayectoria a largo plazo, el sistema no se estanca de la forma en que lo hace la restricción calórica. El cuerpo no está luchando contra la privación. Está ejecutando el ciclo metabólico que fue diseñado para ejecutar en los momentos en que fue diseñado para ejecutarlo. Los adventistas que muestran esa ventaja de 5 o 8 centímetros de cintura a los 70 años no la lograron con una dieta que comenzaron a los 65. La lograron con una estructura que han mantenido desde que eran adultos. La estructura no es complicada. Medio plato de verduras, un cuarto de plato de legumbres, una pequeña porción de cereales integrales, un puñado de grasas saludables. Comido al mediodía y luego en su mayor parte se detienen. Eso es lo que descubrieron 96,000 personas a lo largo de 12 años. No un suplemento, no una restricción, un plato y un reloj. Nosotros contamos calorías, ellos no. Nosotros tomamos suplementos, ellos no. Nosotros leemos etiquetas. Ellos ponen la mesa. Y nos sobreviven por 10 años con cinturas que la mayoría de los estadounidenses tuvieron por última vez a los 40 años, si es que alguna vez las tuvieron. Lo único que vale la pena hacer hoy antes que nada es decidir cómo será su almuerzo de mañana. No la cena el almuerzo. Si no hay legumbres en ese plato, agregue media taza. Ese es el punto de partida, que los datos identifican como el primer paso más confiable.
No el movimiento más drástico, sino el más consistente con lo que el estudio realmente midió. Si esta historia cambia la forma en que ve los ingredientes simples de su despensa, suscríbase y dele me gusta al canal. Estamos descubriendo los secretos de salud y la historia que se han pasado por alto durante demasiado tiempo. Cultivemos juntos un futuro más saludable. El próximo tesoro de la longevidad será revelado pronto.